Alejandro se detuvo un instante frente al espejo del baño ejecutivo, ajustando la corbata con una precisión casi ritual. Cada pliegue de su camisa blanca impecable parecía desafiar el paso del tiempo. A sus 55 años, su presencia imponía respeto, aunque ya sabía que, en la industria tecnológica, la experiencia rara vez vencía al brillo de la juventud. Aquel lunes comenzó como cualquier otro, con el murmullo habitual del café en la sala de descanso y los correos electrónicos interminables. Sin embargo, un mensaje inesperado iluminó su pantalla a las 9:08 de la mañana. Alejandro, necesitamos que vengas a la sala de conferencias C a las 10 horas. Estaremos allí con recursos humanos. Carmen. No hubo explicación adicional. No hacía falta. Alejandro ya sabía. El ambiente en los pasillos lo había delatado hacía semanas. Reuniones a puertas cerradas, miradas evitadas, silencios que pesaban más que las palabras. A las 9:59 cruzó el umbral de la sala C con la serenidad de quien ya había caminado ese campo minado. Carmen Rivera, su gerente directa, lo esperaba con una sonrisa superficial. Y a su lado, Patricia, del Departamento de Recursos Humanos, acomodaba unos papeles en una carpeta manila. Alejandro, después de 15 años, estamos reestructurando tu posición, anunció Carmen con un tono cuidadosamente neutro, como si eso pudiera amortiguar el golpe. Alejandro no respondió de inmediato. Tomó asiento, cruzó las piernas y la miró con una calma que desarmó el guión cuidadosamente ensayado por ambas. Entiendo perfectamente, dijo al fin, sin una pizca de ironía en la voz. Patricia se aclaró la garganta antes de deslizar la carpeta hacia él. Aquí está tu paquete de salida. Incluye 2 semanas de compensación por cada año trabajado, cobertura médica por 3 meses y recursos de recolocación profesional. Alejandro tomó la carpeta sin abrirla. No lo necesitaba. Ya había leído ese libreto antes. Solo que esta vez, él no era un espectador pasivo. Queremos que entregues tu laptop, el celular de la empresa y tu credencial hoy mismo, añadió Carmen, animada por su aparente docilidad. Necesitamos que limpies tu escritorio antes del viernes. Tu equipo será notificado esta tarde. Mi equipo, pensó Alejandro. 6 ingenieros brillantes que él había contratado, guiado y moldeado durante años. Ellos eran el alma del algoritmo que sostenía el producto estrella de la empresa. Y ahora, con un gesto burocrático, pretendían cortarlo como si fuera una pieza prescindible. Por supuesto, respondió con una sonrisa casi amable. ¿Algo más? Las 2 mujeres intercambiaron una mirada fugaz, confundidas por la compostura imperturbable de Alejandro. Por ahora, eso es todo, dijo Patricia, recogiendo su bolígrafo. Gracias por tu profesionalismo. Camino de regreso a su oficina, Alejandro pasó frente a la sala ejecutiva de reuniones. A través del cristal, vio al CEO, Miguel Gutiérrez, gesticulando con entusiasmo frente a un PowerPoint titulado Proyecciones de ingresos del tercer trimestre. Era el mismo Miguel que, el año anterior, había presentado su algoritmo como el logro de nuestro talentoso equipo de investigación, sin mencionarlo por nombre. Al cerrar la puerta de su oficina, sacó su celular personal y escribió un solo mensaje. Está ocurriendo. El viernes es mi último día. La respuesta llegó en segundos. Perfecto. Los contratos están listos. Cena esta noche para afinar detalles. Alejandro se recostó en su silla de cuero, observando su calendario. Era lunes. En 5 días, dejaría la empresa como un empleado más que fue descartado. Lo que no sabían, ni Carmen ni Miguel, era que ese lunes no era el final. Era apenas el prólogo de algo mucho más grande. Mientras el murmullo de la oficina continuaba ajeno al terremoto que se avecinaba, Alejandro abrió la carpeta manila, no para leer su carta de despido, sino para dejar una nota en su libreta personal. Jugada 1. Completada. El viernes, cuando dejara su tarjeta de acceso y empacara sus recuerdos, ya estaría a 3 pasos por delante. Alejandro cerró su libreta con un leve chasquido
y la deslizó en la gaveta inferior de su escritorio. A pesar del frío anuncio que acababa de recibir, una energía distinta vibraba en su pecho. No era tristeza ni rabia, era algo más afilado, determinación. El origen de todo se remontaba a unas semanas atrás. Una tarde cualquiera, mientras revisaba correos rutinarios, recibió uno que claramente no iba dirigido a él. El asunto era inocuo, estrategia de consolidación, interno, pero lo que contenía era dinamita. El documento adjunto, enviado por error por un asistente del departamento legal, incluía un memorando estratégico donde se detallaba un plano cuidadosamente elaborado para desvincularlo antes de registrar la patente del algoritmo que él mismo había creado. La empresa planeaba presentar la solicitud de patente una vez él estuviera fuera, apropiándose de su trabajo como si hubiese sido desarrollado íntegramente bajo el paraguas corporativo. «No puede ser», murmuró en ese momento, la indignación quemándole el pecho. Durante días fingió normalidad, pero por las noches revisó minuciosamente sus archivos personales. Tenía documentación completa de cada iteración del algoritmo, registros de tiempo, capturas de tela de su entorno de desarrollo y, lo más importante, las mejoras sustanciales que había realizado en su tiempo libre, usando su propio equipo. Fue, entonces, cuando se puso en contacto con Antonio Sánchez, CEO de Precision Systems. Se conocían desde conferencias de la industria y Antonio siempre había demostrado respeto genuino por su trabajo. No es solo un algoritmo, Antonio. Es la arquitectura que sostiene todo su sistema de procesamiento. Y piensan que pueden quitarte tu creación como si fueras un empleado prescindible. Ya no solo se trata de mí, es una cuestión de principios. La conversación no tardó en convertirse en una propuesta concreta. Antonio le presentó a un abogado de propiedad intelectual, un experto que, en menos de un mes, logró registrar la patente en nombre de Alejandro, con toda la documentación adjunta que probaba su autoría y desarrollo independiente. En su escritorio, todavía en TechVantage, Alejandro abrió el cajón superior y retiró un sobre con los documentos originales. De la patente, pasó el pulgar sobre la fecha de aprobación. Hacía apenas una semana que había recibido la confirmación. El sonido de una notificación rompió el silencio. Era un mensaje de texto de Antonio. Cena a las 19 horas en el restaurante. De siempre. Lleva la versión final del contrato. Alejandro respondió con un simple «Allí estaré», y se puso de pie. Tomó su abrigo y bajó por el ascensor sin llamar la atención. En la calle, el viento arrastraba hojas secas, una metáfora perfecta de lo que estaba a punto de abandonar y de lo que otros aún ignoraban que ya habían perdido. A las 19:05 entró al restaurante privado en el barrio de Luo. Una joven recepcionista lo condujo a una sala separada, dividida por biombos japoneses. Allí, Antonio ya lo esperaba, con una copa de vino en la mano y una sonrisa contenida. «Sabía que vendrías. ¿Lo tienes?» Alejandro le entregó la carpeta de cuero. Antonio la abrió y revisó los papeles con precisión quirúrgica. «Perfecto. A partir de este momento, la Precision Systems tiene derechos exclusivos de licenciamiento sobre tu algoritmo. El comunicado de prensa sale el lunes a las 7 a.m. ¿Y mi equipo? ¿Has hablado con ellos?» «Sí. Hay 6 posiciones esperándolos, con mejores sueldos y autonomía total. Solo falta tu visto bueno». Alejandro alzó su copa. «A la justicia bien documentada y al talento que no se deja enterrar», brindaron. El vino era seco, pero el sabor de la victoria apenas empezaba a instalarse en su paladar. Esa noche, al regresar a casa, Alejandro colocó sobre su escritorio una hoja en blanco. En la parte superior escribió: «Plan de transición. Semana 1. Al día siguiente, volvería a la oficina como si nada hubiese cambiado, pero cada minuto contaba. Cada archivo que dejaría, cada documento que firmara, estaría medido. No por venganza, aún, porque lo que estaba por venir era mucho. Más que una simple represalia, era una reconfiguración silenciosa del tablero.
y Alejandro estaba justo donde necesitaba estar. El martes amaneció con una luz tenue filtrándose por la ventana del estudio de Alejandro. En su escritorio, la hoja que decía Plan de transición, semana 1, ya tenía varias anotaciones, cronogramas, nombres clave, documentos que debía dejar y otros que no, consciente de que cada detalle ahora formaba parte de una estrategia mayor. Al llegar a la oficina, saludó a los recepcionistas con naturalidad. Mantuvo sus rutinas intactas, cada gesto medido, cada palabra calculada. No era un hombre derrotado, era un arquitecto trabajando sobre los escombros del futuro de otros. Carmen lo interceptó en el pasillo, cerca del ascensor. «Alejandro, ¿cómo estás hoy?», preguntó con ese tono artificial que usaba para cubrir la incomodidad. «Muy bien, gracias», cerrando todo con el mayor orden posible. Le ofreció una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella asintió, levemente aliviada, sin saber que estaba frente a un hombre que ya no respondía a su agenda. En su oficina, Alejandro comenzó a compilar todos los documentos relacionados con los proyectos que lideraba. Pero no solo eso, separó aquellos desarrollos que efectivamente pertenecían a la empresa de aquellos que habían sido realizados fuera del horario, con sus propios recursos. Lo hacía no como un favor, sino como una prueba anticipada, una evidencia de que él sí distinguía entre lo suyo y lo ajeno, algo que TechVantage no había hecho. El miércoles, mientras la oficina parecía ignorar que estaba contando sus últimas horas, Alejandro recibió un sobre discreto en su correo personal, copias firmadas de su contrato con Precision Systems, confirmación del comunicado de prensa y una tarjeta con una frase escrita a mano por Antonio. No es revancha, es corrección. Esa misma tarde envió un mensaje cifrado a su equipo más cercano. Ninguna palabra comprometedora, solo un aviso. Estén atentos a sus correos personales el lunes. Oportunidades a la vista. El jueves transcurrió entre reuniones superficiales y comentarios vacíos de colegas que apenas ahora se atrevían a acercarse. Algunos lo felicitaban por los años de contribución, otros, más sinceros, preguntaban si tenía algo ya en camino. Pronto lo sabrán, respondía siempre con la misma calma. La noche del jueves, Alejandro se sentó frente a su computadora personal y programó la publicación del comunicado de prensa de la Precisión para el lunes a las 7:00 am. Adjuntó su biografía, su nuevo título como director de innovación y una descripción técnica del algoritmo que lo había iniciado todo. Pero lo más importante estaba en la última línea. Cualquier empresa que utilice esta tecnología deberá negociar acuerdos de licencia con la Precision Systems. El viernes amaneció frío, pero dentro de Alejandro ardía un fuego controlado. En su última reunión con Patricia del RH, firmó todos los formularios sin objeciones, marcando con precisión cada casilla. ¿Confirmas que no estás en posesión de información confidencial? Por supuesto, respondió. No me llevé nada que no fuera mío, y era verdad. Todo lo que necesitaba ya lo tenía en su poder legalmente, bajo su nombre, protegido por ley. A las 16:00, colocó su caja con pertenencias personales en el asiento trasero de su coche. La taza de Mejor Mentor 2022, la foto de su familia y una pequeña réplica del premio recibido por el desarrollo del algoritmo. Carmen apareció en el pasillo con expresión forzada. «¿Todo en orden, Alejandro?» «Perfectamente. Gracias por preguntar». Ella lo observó en silencio, como si intentara leer entre líneas, sin lograr descifrar su serenidad, la misma que, dentro de 3 días, rompería el equilibrio corporativo que ella tanto protegía. Alejandro caminó hacia la salida, entregó su credencial al guardia y salió del edificio sin mirar atrás, pero en su mente, cada paso era un compás más hacia el clímax de una sinfonía que había compuesto en silencio. Esa noche, se permitió abrir una botella de vino. No era celebración, aún. Era anticipación. El lunes marcaría el inicio de 1911, su nuevo capítulo. Y para muchos, el principio del fin. El lunes amaneció con una claridad inusual. Alejandro se vistió con esmero,
enfundándose en su nuevo traje gris oscuro. Frente al espejo, ajustó la corbata con precisión quirúrgica. No era un día cualquiera, era el inicio de una nueva era. A las 7:00 am, como previsto, el comunicado de prensa de Precision Systems se publicó simultáneamente en los principales portales del sector tecnológico. El título no dejaba lugar a dudas. Precision Systems adquiere en exclusiva el algoritmo revolucionario de procesamiento distribuido y da la bienvenida a su creador, el Dr. Alejandro Martínez, como nuevo director de innovación. A las 7:30, un coche ejecutivo negro lo recogió frente a su edificio. Alejandro se acomodó en el asiento trasero y miró por la ventana con una serenidad impensable para quien había sido despedido solo 3 días antes. Pero él no había sido derrotado. Había vencido desde dentro, sin levantar la voz. «Bienvenido, Dr. Martínez», saludó el conductor al abrirle la puerta del edificio corporativo. Las oficinas de Precision estaban en un moderno edificio con fachada de vidrio. Desde la recepción hasta el último rincón, todo olía a eficiencia y propósito. Antonio lo esperaba en la entrada del piso 19. «Estás justo a tiempo». Ya comenzó el murmullo en la industria. Alejandro lo siguió hasta su nueva oficina, un espacio luminoso con ventanales de piso a techo y una vista panorámica del distrito financiero. «¿Ya vieron el comunicado en TechVantage?», preguntó Alejandro, al dejar su maletín sobre el escritorio. «Oh, sí». A las 8:15, según mis contactos, Miguel llegó y fue recibido por el director jurídico y el CFO. Cara pálida, correos disparados. Y lo mejor, Antonio le mostró la pantalla de su celular. Las acciones cayeron un 4% en la primera hora. Las nuestras subieron 6%. Alejandro sonrió sin satisfacción cínica. Era justicia, no venganza. A las 9:15, su teléfono personal vibró. Un mensaje de Miguel, su antiguo ingeniero principal. «Aquí es un caos. ¿Qué hiciste?». Alejandro respondió al instante. «Revisa tu correo personal. Tú y el equipo tienen ofertas esperando». Mientras tanto, en TechVantage, la sala ejecutiva bullía. La reunión habitual de lunes había sido reemplazada por una sesión de crisis. El equipo legal revisaba contratos antiguos, buscaba cláusulas, intentaba encontrar una grieta, pero no había escapatoria. La patente estaba a nombre de Alejandro. El algoritmo era ahora propiedad de su competidor más feroz, y el creador era inalcanzable. A las 10:45, Alejandro recibió un correo con remitente inesperado. «Miguel Gutiérrez. Alejandro, parece que hubo un malentendido. Por favor, llámame lo antes posible para aclararlo. Ni una palabra de disculpa, ni una admisión de error». Alejandro reenvió el mensaje al equipo legal de Precision Systems, junto con una breve nota. Para su gestión. Antonio se asomó por la puerta justo al mediodía. «¿Cómo te sientes?». Alejandro se recostó levemente, en su silla, observando la ciudad más allá del vidrio. «Validado. Durante años vi a otros recibir méritos por mi trabajo. Hoy finalmente tengo lo que merezco, y la industria lo está notando. Ya tenemos solicitudes de 3 medios para entrevistas. Esto solo comienza». A las 14:00, Juan confirmó por mensaje. Miguel intentó calmar a todos, pero no tiene respuestas. Muchos están actualizando su perfil de LinkedIn. El ambiente es de funeral corporativo. Alejandro respondió con una sola frase: «Mantente firme. Todo se está alineando». Esa misma tarde, reunió por primera vez a su nuevo equipo de innovación. 5 antiguos colegas ya habían aceptado las ofertas de Precision y estaban listos para comenzar. La sala de conferencias vibraba con energía y gratitud. «Aquí, cada uno de ustedes será escuchado», dijo Alejandro al comenzar. «No más silencios ni apropiaciones ajenas». Mientras hablaba, su asistente tocó la puerta. «Dr. Martínez, el CEO de TechVantage, ha llamado 4 veces en la última hora». Alejandro alzó una ceja, sin alterar su tono. «Informe que estaré en reuniones todo el día. Cualquier conversación deberá pasar por nuestro equipo legal». La asistente asintió, comprendiendo perfectamente el nuevo equilibrio de poder. Y mientras se dirigía a su próxima reunión,
El sol del mediodía bañaba los pasillos de Precision con una luz casi simbólica. Alejandro sabía que los días más turbulentos estaban por venir, pero ya no caminaba solo ni desarmado. La verdadera tormenta aún no había comenzado. La tarde del lunes transcurrió como una sinfonía cuidadosamente orquestada para Alejandro, mientras él conducía su primera presentación estratégica como director de innovación en Precision Systems. Los ecos del caos se propagaban por los pasillos de TechVantage como fuego sobre pólvora seca. Juan, fiel a su estilo meticuloso, enviaba actualizaciones periódicas desde dentro. La reunión se volvió tensa en cuanto alguien preguntó si realmente no habían registrado la patente. Alejandro sonrió al leer. Se imaginó el rostro de Carmen intentando sostener su fachada de control mientras la verdad se desmoronaba. Miguel, al parecer, había intentado improvisar una respuesta técnica, pero sus palabras no fueron suficientes para aplacar la creciente ansiedad entre los empleados. Antonio entró con una tablet en mano, interrumpiendo brevemente la lectura. De Alejandro, nuestros analistas reportan un aumento del 12% en nuestras acciones desde la apertura, y TechVantage está en caída libre. La pantalla mostraba el gráfico descendente como una curva de derrota. Y esto es solo el primer día, murmuró Alejandro. Aún no han comprendido el alcance del error. A las 17:30, Juan envió un mensaje más corto, pero potente. Carmen salió abruptamente. La sala quedó en silencio. Miguel canceló el resto de la jornada. Alejandro lo reenvió a Antonio, quien apenas levantó la vista del informe que revisaba. Dime que no te sientes un poco satisfecho. No es satisfacción, es justicia con memoria larga. El martes amaneció con titulares agresivos en los portales especializados. Precision Systems arrebata talento y tecnología clave a su principal rival, rezaba uno. El error estratégico que sacudió a TechVantage, decía otro. Alejandro llegó temprano a la oficina. Se detuvo frente a la máquina de café y saludó con un gesto amable a su nuevo equipo, ya parcialmente formado por antiguos colegas. Se sentía diferente. Allí, su edad y experiencia eran activos, no cargas. A las 10:00, su asistente apareció con un gesto tenso. Doctor Martínez, acaba de llamar Patricia, de Recursos Humanos de TechVantage. Desea hablar con usted sobre la situación actual. Alejandro tomó la llamada sin abandonar su tono diplomático. Alejandro, buenos días, dijo Patricia con su habitual tono neutro. Quisiera hablar sobre su patente. Creemos que pudo haber un malentendido respecto a los derechos de propiedad intelectual. No creo que haya ningún malentendido, Patricia, interrumpió con cortesía firme. Todo fue desarrollado fuera del horario laboral, con mis propios recursos. La documentación legal lo respalda. Un silencio denso cruzó la línea. Miguel espera que considere una reunión para explorar una posible solución. Cualquier discusión sobre licencias deberá ser canalizada por el Departamento Legal de Precision Systems, respondió Alejandro. Ellos estarán encantados de agendar una cita. El resto del martes fue una coreografía perfecta. Su equipo presentó avances preliminares con mejoras sobre el algoritmo que, ahora, mostraba un rendimiento un 51% superior en las pruebas iniciales. Alejandro observaba con orgullo. En paralelo, Antonio recibió la primera consulta formal de una empresa interesada en licenciar la tecnología. No era TechVantage aún, pero el eco comenzaba a tomar forma. Los clientes entendían que el futuro ya no estaba con la antigua gigante. El miércoles, Miguel envió otro reporte. 2 grandes clientes iniciaron conversaciones con Precision. Temen que TechVantage no pueda garantizar la continuidad del producto. Alejandro simplemente escribió: se avecinan días interesantes. Y no se equivocaba. Esa misma tarde, recibió un nuevo correo, esta vez, del Departamento Legal de TechVantage. Una misiva formal, disfrazada de invitación, para evaluar alternativas de cooperación tecnológica. Antonio, al leerla, soltó una risa breve. Ahora que están acorralados, quieren conversar. Y lo haremos, respondió Alejandro, serio. Pero bajo nuestros términos.
Mientras el sol descendía tras los ventanales de Precision Systems, Alejandro miró el horizonte. TechVantage comenzaba a comprender que había perdido no solo a su mejor ingeniero, sino el alma de su innovación. Y lo peor para ellos era que eso apenas comenzaba. El jueves por la mañana, Alejandro revisó una vez más los documentos del equipo legal de Precision Systems. Las condiciones para el licenciamiento del algoritmo eran claras, precisas y, sobre todo, estratégicamente dolorosas para TechVantage. Tarifas 3 veces superiores al estándar de mercado, reconocimiento público del autor original y derechos exclusivos sobre futuras modificaciones tecnológicas. Antonio se sentó frente a él con 2 cafés humeantes. Ya, respondimos a su solicitud de negociación. Tienen el paquete completo. ¿Crees que aceptarán? Tarde o temprano, respondió Alejandro, tomando un sorbo. Cada día que se resistan es un día más en que perdemos el miedo, y ellos pierden clientes. Mientras tanto, los ecos del desmoronamiento seguían llegando. Juan informó que varios líderes de proyecto habían renunciado y que la moral en TechVantage estaba por el suelo. La credibilidad de Miguel como CEO se había evaporado y las llamadas de inversionistas eran ahora diarias y urgentes. Esa tarde, en una sala de reuniones repleta de energía renovada, Alejandro lideró su segunda sesión con el equipo de innovación. Todos los miembros de su antiguo equipo ya habían firmado con Precision y ahora, por primera vez, trabajaban en un entorno donde sus ideas eran escuchadas sin filtros ni atribuciones ajenas. Lo que estamos construyendo aquí no es solo un producto, dijo Alejandro proyectando los esquemas de arquitectura tecnológica en la pantalla. Es una declaración, una forma distinta de hacer las cosas. Una notificación interrumpió la reunión. Alejandro la revisó con discreción. Era un correo de Francisco Hernández, nuevo CEO interino de TechVantage, nombrado tras la renuncia forzada de Miguel 2 días antes. Dr. Martínez, me gustaría conversar sobre un acuerdo justo de licenciamiento. Estamos dispuestos a reconocer sus contribuciones y enmendar los errores cometidos. ¿Podría recibirnos la próxima semana? Alejandro no respondió de inmediato. Cerró su laptop, miró a su equipo y sonrió. Bueno, parece que finalmente están listos para hablar de verdad. Antonio leyó el mensaje minutos después, cuando Alejandro se lo reenvió. Negocio cerrado, dijo, dejando un contrato sobre su escritorio. El consejo directivo está celebrando. Tu jugada se estudia como caso de éxito en nuestra red interna. El viernes, 3 semanas después de haber sido reestructurado, Alejandro se presentó en el auditorio principal de la Conferencia Nacional de Innovación Tecnológica, no como espectador, sino como orador principal, el mismo evento donde un año atrás había sido ignorado mientras su antiguo jefe presentaba su trabajo como un esfuerzo colectivo sin atribución directa. Esta vez, cuando lo anunciaron, los aplausos resonaron con fuerza. Hoy hablaremos de algo más que algoritmos, comenzó. Hablaremos del valor real de las ideas, de la necesidad de reconocer al innovador antes de que sea demasiado tarde. Durante su ponencia, Alejandro compartió detalles técnicos del algoritmo, pero también habló sobre cultura corporativa, respeto, intelectual y los errores que pueden destruir imperios construidos sobre la arrogancia y el olvido. La audiencia estaba absorta. Jóvenes ingenieros, empresarios veteranos y periodistas tecnológicos tomaban notas sin descanso. Al final, varias manos se alzaron. Un joven se acercó, emocionado. Su historia me cambió la forma de trabajar. Ahora documento todo lo que hago, fuera del horario laboral. Gracias por enseñarnos a proteger lo que creamos. Tú eres el futuro, le respondió Alejandro. Tu talento vale, pero tu voz también. Esa noche, al regresar a su hogar, encontró en su bandeja de entrada la confirmación de una reunión con TechVantage para el lunes siguiente. No era una invitación desesperada como antes, era una solicitud oficial, respetuosa, que reconocía su nombre
y su posición. También había otro correo, una invitación para ser miembro del comité asesor de una red internacional de innovación ética. Mientras apagaba las luces de su oficina, Alejandro miró por la ventana y pensó en todo lo que había cambiado en menos de un mes. De ser considerado prescindible, pasó a ser una figura respetada, un símbolo de integridad y perseverancia. Y aunque muchos pensaban que la historia había llegado a su clímax, Alejandro sabía que el capítulo más decisivo aún estaba por escribirse. La mañana del lunes siguiente, Alejandro llegó a la sede de Precision Systems vestido con su habitual sobriedad. Un traje azul medianoche, discreto pero imponente, y una expresión serena que ya se había vuelto su marca. Sobre su escritorio reposaban 2 sobres, uno con la agenda de la semana, otro con el contrato final de licenciamiento de TechVantage, recién revisado por el equipo legal. A las 10 en punto, ingresó a la videollamada con Francisco Hernández, el nuevo CEO interino de su antigua empresa. Al otro lado de la pantalla, un hombre de voz pausada y mirada directa le dio la bienvenida. Doctor Martínez, gracias por recibirnos. Hablo en nombre de un nuevo liderazgo que reconoce plenamente el error de subestimar su contribución. Queremos rectificar. Alejandro asintió con un gesto breve. Lo importante no es solo reparar, sino aprender. No se trata de una revancha personal. Es sobre dignidad profesional. La reunión duró menos de 1 hora. Se firmaron los términos. TechVantage pagaría una licencia anual para el uso del algoritmo, asumiría públicamente su error en un comunicado conjunto y garantizaría visibilidad y reconocimiento a Alejandro como su creador original. El trato era justo, pero no blando. Era una lección institucional. Esa misma tarde, el comunicado se difundió en todos los canales corporativos. TechVantage reconoce oficialmente la autoría del Dr. Alejandro Martínez y firma acuerdo con Precision Systems para uso de su tecnología. Las reacciones fueron inmediatas. Los analistas del sector lo calificaron como una reparación histórica y una jugada maestra de reposicionamiento ético. Las acciones de TechVantage se estabilizaron, aunque aún lejos del valor que tenían antes del colapso. En Precision, sin embargo, el ambiente era de celebración sobria. Alejandro no buscaba aplausos, buscaba propósito. Esto es lo que sucede cuando la innovación se reconoce desde su raíz, comentó Antonio mientras ambos revisaban los nuevos productos en fase de prueba. Y cuando se protege con inteligencia, no con miedo, respondió Alejandro, ajustando unos gráficos en su monitor. 3 meses después, Alejandro fue invitado a abrir la Cumbre Global de Liderazgo en Tecnología. En el escenario, bajo una iluminación sobria y elegante, narró no solo su historia, sino la importancia de documentar, proteger y valorar cada paso del proceso creativo. La innovación no es anónima, dijo ante una audiencia de miles. Tiene nombres, tiene noches sin dormir, tiene decisiones valientes que merecen respeto. Al finalizar, una ovación espontánea llenó el auditorio. Muchos lo buscaron después para pedirle consejos, compartir proyectos o simplemente agradecerle por haber resistido. Ya en su oficina, con la vista panorámica del distrito tecnológico, Alejandro recibió una visita inesperada. Su antigua asistente de TechVantage, Clara, con una carpeta en mano y una expresión mezcla de nostalgia y admiración. No podía dejar de verte antes de aceptar mi nuevo cargo, dijo. Me ofrecieron venir a trabajar contigo. No lo dudé ni un segundo. Alejandro sonrió, genuinamente sorprendido. Entonces, bienvenida a donde siempre debiste estar valorada. Esa tarde, Antonio entró cargando una botella de champaña y 2 copas. El consejo me pidió que te entregara esto en persona. Por primera vez en nuestra historia, superamos oficialmente a TechVantage en valor de mercado. Alejandro tomó una de las copas y se levantó. A la innovación que no se deja silenciar y al hombre que nos enseñó cómo defenderla, agregó Antonio, chocando suavemente su copa contra la de él. Al caer la tarde,
Alejandro recibió una invitación formal del gobierno para integrar un comité asesor sobre propiedad intelectual y protección a innovadores en empresas privadas. El mundo comenzaba a entender que su historia no era solo un caso aislado, sino un llamado a revisar prácticas arraigadas. Desde su escritorio, observando cómo el sol se escondía entre los edificios, Alejandro supo que finalmente había encontrado lo que siempre buscó: no solo éxito, sino sentido. Pero aún quedaba una última página por escribir. El cielo se teñía de naranja cuando Alejandro dejó el sobre oficial del gobierno sobre la mesa de su oficina. No lo abrió de inmediato. Quería saborear el momento. Desde su ventana, observaba cómo las luces de la ciudad encendían una a una, como neuronas despertando tras un largo letargo. Tocaron suavemente a la puerta. Era su asistente, Clara, con una expresión que mezclaba respeto y entusiasmo. Doctor Martínez, acaban de confirmar su participación como orador principal en la Cumbre Mundial de Innovación del próximo año. Tema sugerido: cómo la documentación adecuada transformó una industria. Alejandro asintió con una sonrisa tranquila. Diles que acepto, pero quiero añadir algo al título. ¿Y cómo el reconocimiento puede salvar una carrera antes de perderla? Clara asintió y se retiró en silencio, dejando espacio para la introspección que él tanto valoraba. No se trataba de ego, era memoria, era justicia. Pocos minutos después, Antonio apareció en el umbral con su estilo habitual, informal, confiado, siempre con algo relevante entre manos. Esta vez, traía una caja de madera con una botella de champaña y 2 copas de cristal, finamente talladas. Hoy se cumple un año exacto desde que saliste por última vez de la sede de Tech Vantage, dijo con una sonrisa. El consejo quiso que te entregara esto con una nota. Gracias por liderar con visión y coraje. Alejandro se levantó lentamente, abrió la caja y sirvió las copas con cuidado. El sonido del líquido burbujeante parecía una celebración silenciosa, íntima, pero monumental. Nunca se trató de venganza, dijo mientras extendía una copa a Antonio. Era cuestión de dignidad, de demostrar que la innovación tiene nombre y rostro. Y ahora, ese rostro está en la portada de todas las revistas del sector, respondió Antonio. Has redefinido el estándar de cómo las empresas deben tratar a sus creadores. Chocaron las copas con suavidad. El brindis fue breve, pero cargado de significado. Unas horas después, ya en casa, Alejandro encontró en su bandeja de entrada un artículo recién publicado. El titular era directo: Lecciones de un gigante caído. Cómo perder a un innovador redefinió toda una industria. El texto narraba su trayectoria, el colapso de Tech Vantage y el surgimiento de una nueva ética corporativa impulsada por su caso. Lo leyó en silencio, no por vanidad, sino como testimonio de que el cambio era real. Su historia se había convertido en un punto de inflexión. Al día siguiente, mientras revisaba el último informe trimestral de innovación, Clara entró nuevamente a su oficina. Doctor Martínez, hay una videollamada programada con el nuevo CEO permanente de Tech Vantage. Francisco Hernández quiere agradecerle personalmente por permitirles continuar con el uso del algoritmo. Al parecer, han reestructurado completamente su política de reconocimiento interno. Alejandro pensó por un segundo, recordó aquel primer lunes, la sala de conferencias fría, las palabras vacías, la carpeta manila. Dile que lo felicito por la decisión y que, si desea discutir colaboración futura, estaré disponible, como socio, no como empleado. Clara sonrió. Era la respuesta perfecta, sin resentimiento, con liderazgo. Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos de Precision Systems, Alejandro saludaba a los ingenieros por su nombre. No había jerarquías invisibles ni puertas cerradas. Cada conversación era una semilla de posibilidad. Cada rostro, un recordatorio de lo que habían construido juntos. Al volver a su oficina, encontró una pequeña caja sobre su escritorio. Dentro,
una réplica en miniatura del trofeo que años atrás había ganado por el desarrollo del algoritmo. Esta vez, con una inscripción diferente, a Alejandro Martínez, por enseñarnos que la verdadera innovación comienza cuando el talento es respetado. Lo sostuvo en sus manos durante varios segundos, no por nostalgia, sino por confirmación. Esa era la historia completa, no una de revancha, sino de transformación. Antonio apareció nuevamente, esta vez sin formalidades. «Listo, para la próxima etapa, Alejandro». «Siempre», respondió, guardando la réplica en su estantería. «El futuro ya no es un lugar al que temer, es un terreno que construimos nosotros». Y mientras el sol descendía una vez más sobre la ciudad, Alejandro supo con certeza que, a los 56 años, había conquistado no solo el éxito, sino algo mucho más raro y valioso: el reconocimiento, justo, el respeto merecido y o futuro inteiro por delante.